Iglesia, buenos días. Hoy continuamos con la serie, la segunda parte de las cosas que detienen los milagros. Y hace 8 días hablábamos de los milagros que Jesucristo hizo y que son muchos tipos de milagros, de muchas clases de liberación, de sanidad, de provisión. Hizo milagros sobre la naturaleza y actualmente hace milagros. Tenemos un Dios que está vivo y un Dios que quiere hacer milagros a favor nuestro. Hace 8 días leímos un versículo que quisiera que leyéramos hoy otra vez, que está en Juan 21, capítulo 21, versículo 25, que dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Entonces, la cantidad de milagros que Jesús hizo fue impresionante. Y algo que tenemos que tener claro es que Dios hizo milagros, hace milagros y hará milagros, porque Dios es un Dios todopoderoso y ese es el Dios al que nosotros seguimos. Y veíamos en la semana pasada 5 puntos de 5 cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que detienen los milagros. Y hoy vamos a continuar la serie hablando de otros 4 puntos que detienen los milagros. Porque es un hecho que Dios quiere hacer milagros. Y es un hecho que Él está vivo y es un hecho que Él conoce nuestras necesidades. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestras necesidades, incluso antes de que se las pidamos. Pero su palabra también dice que debemos pedirle a Dios para que Él haga algo. Y lo sexto que quiero continuar hablando hoy en la serie, de las cosas que detienen los milagros, lo sexto es no perseverar. Y es que muchas veces nos rendimos en los primeros intentos. Y estoy completamente seguro que hay milagros que Dios quiere hacer, pero que requieren más persistencia en la oración, más persistencia en la búsqueda de Dios, más persistencia en la fe. Y muchas veces porque no perseveramos, los milagros no ocurren. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 15, versículo 21, que habla de la fe de la mujer gentil. Dice: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fue enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Entonces vemos la historia de una mujer gentil. No era una mujer israelita. Y según lo que leemos acá, y según la respuesta de Jesús, ella no tenía derecho, pero Jesús estaba probando su fe. Y vemos a una mujer que llega en primera instancia y le dice: Jesús, ayúdame. Dice que se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, le dijo a Jesús. Y dijo: mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Yo creo que de las cosas que más ama una persona es a sus hijos. Y si uno ve a un hijo de uno vuelto nada por ahí, que está enfermo o que hay un demonio que lo atormenta, pues uno quiere hacer lo imposible para que esa situación cambie. Y esto es lo que esta mujer hace: va corriendo donde Jesús, se le acerca y le dice: Jesús, por favor, ayúdame. Y inicialmente Jesús no le respondió nada. Dice la Biblia en el versículo 23, pero Jesús no le contestó ni una palabra. O sea, imagínense uno llegar, pedirle, y lo que recibió en ese momento esa mujer de parte de Jesús fue que Jesús la ignoró. Pero Jesús lo estaba haciendo porque Jesús quería probar su fe.
Y yo sé que en el interior Jesús estaba diciendo, no te rindas, no te rindas, sigue insistiendo. Y Jesús la ignora. Y fuera de todos los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, ay Jesús, esta señora tan cansona, venga, por favor, digámosle que se vaya, que es que nos tiene, dice acá, nos está molestando con sus súplicas. O sea, la mujer estaba tan decidida a obtener su milagro que su pedidera y su suplicadera molestó a los discípulos. Jesús la ignora y ellos le dicen, dile que se vaya. Pero en el verso 24 Jesús le responde a la mujer y le responde con un no. Jesús no le dijo, espérame 5 minutos, espérame 2 horas, hago unos milagros acá a los israelitas y luego te atiendo. No, Jesús le dijo no. Dice en el verso 24, entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. O sea, la respuesta de Jesús fue no, no porque tú no eres del pueblo de Israel, entonces yo fui enviado solamente para ellos, pero a ti no te voy a ayudar. Pero Jesús en su interior decía, no te rindas. Y es que eso nos pasa algunas veces a nosotros, que estamos ahí clamando y de pronto la respuesta de Dios es no o no nos responde. Y uno dice, pero Dios, respóndeme. Y uno cree que Dios no le escucha, pero Dios en el fondo, Él está diciendo, no pares, no te rindas. Y esta mujer, ¿qué hizo? Cuando Jesús le da esa respuesta, siguió perseverando. Y le respondió a Jesús, es verdad, Señor, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras. O sea, esta mujer no se dio por vencida. Cuando Jesús la ignora, no se da por vencida. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, llévate a esa mujer, no se da por vencida. Luego vuelve a donde Jesús y la respuesta de Jesús es, no te puedo ayudar. No se dio por vencida. Y siguió creyendo y su fe fue probada. Y la perseverancia de esta mujer activó un milagro y Jesucristo lo hizo. En el versículo 28 Jesús le dijo, apreciada mujer, tu fe es grande. Y miren lo que le dice más adelante, se te concede lo que pides. Después de tanta persistencia de esta mujer, obtuvo su milagro. Entonces hoy estoy acá para decirte, no te rindas. Sigue orando, sigue ayunando, sigue creyendo, sigue buscando a Dios, sigue adorando a Dios. No te rindas porque si tú estás orando y pidiendo a Dios algo que tú sabes que es su voluntad, como por ejemplo sanarte, como darte un empleo, como darte un esposo o una esposa, como darte provisión, como darte bendición, como permitirte estudiar una carrera, como permitirte no ser bendecido en algún área de tu vida. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos, es sanarnos, es prosperarnos. La voluntad de Dios es esa, pero Dios prueba nuestra fe. Y a Dios le interesa que antes que vayamos detrás de todas las bendiciones, busquemos y amemos primero su presencia. Entonces no es un tiempo de rendirnos. Y yo entiendo que algunas veces tú dices, no, pero llevo años perseverando y no he visto nada. Pero ahorita más adelante te voy a mostrar cosas que pueden estar deteniendo el milagro, porque no es suficiente perseverar en la oración, hay que hacer otras cosas, pero esto es clave, esto es una clave, es una llave que Dios nos da y es no rendirnos. En estos días estaba leyendo un libro que escribió hace como 40 años el pastor Paul Yonggi Cho, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, y en uno de sus capítulos dice que la persistencia en la oración es la clave para recibir los milagros. Y Charles Spurgeon en uno de sus libros escribe y dice, la oración es la actividad más fructífera que hay sobre la tierra. Entonces, ¿por qué orar es tan importante? Porque cuando uno ora, uno no va en sus fuerzas a pelear las batallas, uno va con el poder del Espíritu Santo y los resultados son mejores. Entonces la oración diaria es importantísima. Es clave la oración todas las mañanas cuando te levantes. 1 hora, 30 minutos de oración y vas a ver cómo cuando sales a enfrentar el mundo y a enfrentar los diferentes problemas que todos tenemos, vas a ver que Dios pelea tus batallas y vas a recibir bendición y victoria. Entonces, después de que ella tanto insistió, obtuvo su milagro. Así que di conmigo ahí, voy a perseverar porque sé
que Dios responderá. Y este no es un tiempo de rendirnos, y así recibas de pronto en este momento un no, pero tú sabes que Dios te quiere dar eso. Sigue insistiendo, porque esta mujer recibió un no, pero siguió insistiendo. Entonces, no podemos rendirnos, no podemos dejar de creer, no podemos dejar de insistir, y tampoco es sabio dejar de adorar. Y es que esta mujer no solamente rogó a Dios, sino que su palabra dice que ella lo adoró. Y hay otro punto, el séptimo punto, que quiero tratar en esta serie de cosas que hacemos o que detienen los milagros. Y la séptima es por no creer ni honrar a los siervos de Dios. Y en 2 de Crónicas 20:20 dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Cuando creemos la palabra que Dios nos ha dado por medio de algún profeta, la palabra de Dios dice que tendremos éxito. Y lo que detiene un milagro es cuando no le creemos a las profecías que Dios nos ha dado. Entonces decimos: no, eso es puro cuento. Y ahí inmediatamente detenemos los milagros. Cuando no creemos la palabra de Dios o la palabra que Dios habla a través de algún profeta, detenemos los milagros. Creer a los profetas, di conmigo, creer a los profetas activa los milagros. Y es clave, eso lo dijo el rey Josafat. Él fue claro y dijo: créanle a sus profetas y tendrán éxito. En la versión Reina Valera dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, cuando no creemos una palabra profética, estamos deteniendo un milagro. Y lo vemos con la viuda de Sarepta. Dice la Biblia que hubo un momento en que no llovió por 3 años y 6 meses, porque el profeta Elías mandó una palabra y él dijo: de aquí hasta que yo vuelva a hablar no va a llover sobre la tierra. Y él envió una palabra y la palabra activó algo que detuvo las lluvias. Y más adelante en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 13 dice: entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Y quiero que paremos ahí. Está pasando por un tiempo de hambre tremendo, están pasando por hambre. Y Dios le dice a Elías que fuera donde una viuda, la viuda de Sarepta. Y Dios le dice: ve que yo le he ordenado que te alimente. Y en medio de esa sequía el hambre era tremenda. Y cuando Elías llega al lugar, Elías le dice a esta mujer que necesitaba comer. Y entonces ella le dice: ves que no hay nada en mi casa, no hay pan en mi casa, no tengo nada que darte. Y ella le dijo a Elías: lo único que me queda es un puñado de harina y un poquitico de aceite. O sea, las reservas de esta viuda estaban ya en cero. Y cuando el profeta Elías se le acerca y le dice: necesito que tú me alimentes, ella le dice: yo no tengo. Yo estaba pensando hacer la última comida, coger el poquito de harina, el poquito que tengo de harina y el poquito de aceite, hacer una comida para que mi hijo y yo nos comamos la última comida de nuestra vida y nos vamos a morir. Y el profeta le responde, le dice: no tengas miedo, sigue adelante, haz como dijiste, o sea, tranquila, tú vas a comer, pero primero cocina un poco de pan para mí. Y dice la Biblia acá en el versículo 13, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. O sea, este profeta vino a decir algo como que era absurdo, y era que con un puñado de harina le diera comida a él, y luego con lo que sobre, ¿qué podía sobrar? Si que tenía un puñadito de harina, ¿qué podía sobrar? Nada.
ni para darle a un bebé. Pero el profeta da una palabra y ella cree la palabra del profeta. Y eso activó un milagro. Dice en el verso 14, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. El profeta mandó una palabra y la viuda recibió esa palabra. Verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Miren, cuando creemos la palabra, así parezca absurda, Dios activa los milagros. Y es que yo estoy seguro que el 95% de la gente, si le dijeran esto, le diría al profeta, no, usted está loco, ¿usted qué le está pasando? Mire lo que tengo en mi casa. Eso que usted está diciendo es una ridiculez. Pero ella, en lugar de dudar, ella creyó y hizo lo que Elías le dijo. Dice, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Ella preparó primero el pan para que Elías se lo comiera. Y la Biblia dice que eso se empezó a multiplicar. Y empezó a multiplicarse la harina y había harina y había harina y aceite. Y no cesó por la palabra de un profeta. Y ella honró al profeta. Ella le dio alimento al profeta antes de ella comer. Y es que el principio de la honra activa los milagros. En el verso 16 dice, siempre habrá suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Nunca escaseó. ¿Pero qué activó el milagro? El milagro lo activó la fe de esta viuda. Ella no dudó, ella obedeció y ella honró a los hombres de Dios. Tienes que creer a los profetas, pero también tienes que dar honra a la gente que merece honra y a Dios. Eso activó el milagro. Y debemos honrar a los siervos de Dios, porque eso activa los milagros. Elías era un profeta de Dios. Elías no era cualquier tipo ahí que llegó, tengo hambre, no, era un profeta de Dios. Y ella lo supo y ella lo honró. Iglesia, quiero que entendamos, quiero que ustedes entiendan, porque lo he podido ver cuando he visitado iglesias en otros países o incluso acá en Bogotá, el principio de la honra que hay hacia la gente de Dios. Y es que muchas veces las ovejas se olvidan de eso. Ah, no, es que a mí ese pastor no me llamó. Eso no me llamó, yo no vuelvo a la iglesia. O no me invitaron a comer, pero nunca tienen un detalle de honra para con sus pastores. Recuerdo cuando fui una vez a la iglesia del Rey Jesús en Estados Unidos, en la Florida. Y el pastor Guillermo Maldonado estaba hablando del principio de la honra. Y él decía, si ustedes quieren que Dios los bendiga, honren a sus pastores, honren a sus líderes, la Biblia lo dice, que debemos honrar a la gente que sirve a Dios, a los siervos de Dios. Y esto es algo que debemos hacer, iglesia, y honrar a nuestros pastores, honrar a nuestros líderes espirituales. Eso activa los milagros. Muchos no lo hacen y muchos solamente esperan recibir, que me llame, que me dé, pero no honran, y eso detiene los milagros. Entonces tenemos que honrar a los siervos de Dios, tenemos que sembrar, ellos son tierra fértil y van a ver cómo Dios comienza a bendecirlos. Y no me lo estoy inventando, esta viuda lo hizo, esta viuda le dio al profeta Elías y Dios la bendijo. Dios la bendijo. La mujer sunamita también honró a Eliseo y Dios le dio un hijo. Ella le construyó una habitación para que él fuera y se quedara ahí. Y Dios la bendijo. Entonces honrar a la gente de Dios trae bendición. Y creer a sus palabras activa los milagros. Entonces no es un tiempo para olvidarnos de pronto de lo que nos habló Dios. Si Dios te habló en algún momento de tu vida, tú tienes que creerlo, tienes que traerlo a tu memoria y tienes que declararlo. Si Dios usó a alguien para hablarle, Dios ha usado a mi papá acá para hablarle a mucha gente. Y las personas me han dicho, no, su papá un día oró por mí y Dios me habló que iba a pasar esto, y se cumplió.
porque le creyeron a Dios, entonces la palabra que Él envió se cumplió. Pero si Dios te da una palabra y tú la entierras, y tú no la declaras, y tú no la crees, y tú no obedeces, pues el milagro no se va a activar. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no le hace caso al profeta Elías y no le da de comer, sino le dice, no de malas, yo como mi hijo primero, le voy a dar a mi hijo, no a usted, profeta? Y le hubiera dado a su hijo y no le da a él, yo estoy seguro que ese milagro no hubiera ocurrido. Y si hubiera muerto de hambre esa viuda, por no creer la palabra que envió el profeta y por no honrar también al profeta. Pero como lo honró y le creyó, Dios activó un milagro. Si tú quieres ver milagros, tienes que sembrar en tierra fértil, tienes que honrar a la gente de Dios. Tienes que valorar el esfuerzo que hacemos en la iglesia para traerte la palabra cada 8 días. No crean que es fácil. Las semanas pasan así. Se acaba un mensaje y ya empieza el otro. Y es así rapidísimo. Y muchas veces no valoran la palabra que reciben. O no la comparten con otros. Se quedan solo, la escuchan y ya. Pero tenemos que ir un paso más allá. Y eso, honrar a la gente de Dios, trae bendición. Pero hay otra cosa también que detiene los milagros. Y esto es tremendo, y es la falta de adoración a Dios. Y es no adorar a Dios en medio de la circunstancia. Y es que muchas veces cuando estamos pidiéndole a Dios un milagro y Dios nos responde, lo último que uno quiere hacer es adorarlo. Porque uno está frustrado. Porque uno está dolido, porque uno dice, ay, Dios no me escucha, ¿yo para qué lo voy a adorar? Yo no quiero. Y cuando uno no adora a Dios, la adoración activa los milagros. No adorar a Dios es como detener los milagros. Y si ustedes, en lo que les leí al comienzo, esta mujer, la mujer gentil que fue a rogarle a Jesús por su hija endemoniada, la Biblia habla que ella se acercó y lo adoró. Ella lo adoró. En medio de su circunstancia adoró a Dios. Por eso la Biblia nos dice que debemos levantar sacrificios de alabanza. ¿Y eso qué es? Es cuando uno está en la peor situación, que uno está triste, que se lo echaron del trabajo o que Dios no le ha respondido esa oración. En esa circunstancia poder entrar en el lugar secreto, levantar las manos y empezar a adorar a Dios. Eso es sacrificio de alabanza. En los momentos más difíciles, levantar nuestra mejor adoración a Dios y decirle, Señor, aunque la higuera no florezca, aunque esté pasando un momento tenaz, aún así, Señor, yo te adoraré. Ustedes no sé si lo logran entender, pero este principio activa los milagros. El principio de la adoración. En Juan 4:23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. En la Biblia no dice el Padre busca personas que le pidan todo el día. El Padre dice busca adoradores. Entonces la adoración es una llave que abre la puerta hacia los milagros. Dios busca personas que lo adoren. Más que le pidan, más que estén ahí, dame. No, Dios busca gente que lo adore. Y lo que nosotros deseamos viene por añadidura, viene como consecuencia de haberlo adorado. Pablo y Silas, cuando fueron a predicar en una de sus misiones, de sus aventuras de predicación, estaban predicando en un lugar y había una mujer con un espíritu de adivinación y todos los días, dice la Biblia, que ella iba y decía, estos son hombres de Dios, vienen a predicar el evangelio de Jesucristo, y ya esa señora los tenía desesperados. Y entonces Pablo un día ya no se aguantó más y le sacó la piedra, y dice la Biblia que Pablo oró por esta mujer y le dijo, este espíritu de adivinación se va fuera. Y esta mujer pues quedó libre, pero eso tenían un negocio, hay una mafia con esa vieja y el demonio de adivinación, porque claro, eso les hacía ganar dinero, porque ella le adivinaba cosas a la gente y la gente les pagaba. Entonces cuando Pablo hace eso y echa fuera ese demonio,
Dice la Biblia que los jefes de ella buscaron la manera de meterlos presos y dice que los golpearon severamente con palos. La Biblia habla que los golpearon con palos y cogieron a Pablo y a Silas y los golpearon durísimo. Y después de que los golpearon severamente, a mí me sorprende la actitud de Pablo y Silas, porque si yo estoy haciendo la obra de Dios y me pasa algo así y me meten preso, yo creo que lo último que yo haría en la cárcel sería adorar a Dios. Pero la actitud de estos dos hombres me parece impresionante. Porque ellos no estaban en la playa, ellos no estaban en un crucero ahí, pues ahí cualquiera adora a Dios. Pero después de que a uno lo agarran a palazos y lo meten preso, quiero saber cuántos son capaces o seríamos capaces de adorar a Dios. Y en Hechos 16, 25, 27 dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos, prisioneros, escuchaban. O sea, después de la golpiza que les dan, los llevan presos y lo que Pablo y Silas hacen es adorar a Dios. En los momentos más tenaces de la vida, muchas veces Dios conoce el corazón de nosotros. Porque es muy fácil adorar a Dios cuando tengo trabajo, salud y todos los deseos de mi corazón. Así cualquiera lo adora. Eso no tiene ciencia. Hasta el más desagradecido lo adora. Pero cuando uno pierde el trabajo, se enferma, o lo embarga un banco, o le dé plata a mucha gente y está en un momento tenaz, cuando uno está en las malas, Dios quiere ver qué actitud tenemos. Y es que la actitud de Pablo y Silas en medio de esta golpiza fue increíble, porque a ellos los golpearon y los metieron presos. Y dice en el verso 26, en el 25, que ellos estaban orando y adorando a Dios. Y la actitud de adoración en medio de una prueba activa los milagros. Entonces yo no sé tú ahorita qué estés pasando, pero te voy a dar un consejo y es: adora a Dios. Y no entres al lugar secreto solamente a pedir y a quejarte. Te doy un consejo esta semana: entra al lugar secreto y adora a Dios. Así hayas llegado después de una golpiza como le pasó a Pablo y a Silas. O así llegues esta semana después de recibir una noticia tenaz. No sé, pero ¿qué actitud tomas tú cuando estás en un momento de crisis? Porque la actitud correcta es la actitud que tuvieron Pablo y Silas después de que los golpearon y los metieron presos. Dice que se pusieron a adorar. Y en el verso 26 dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Eso es un milagro. ¿Qué produjo el terremoto? La adoración de dos hombres en medio de una circunstancia tenaz, presos y golpeados ahí. La adoración de ellos activó un milagro. La adoración mueve la mano de Dios, iglesia. Yo no me explico por qué algunos cuando empieza el culto, de pronto no seamos la mejor adoración de Bogotá, pero tampoco somos los más desafinados. Pero muchos de ustedes se conectan en la palabra y se saltan la adoración. ¡Qué burros! Porque se están saltando la mejor parte y así no sonemos lo más divino. Ustedes deberían estar desde primera hora conectados con el servicio. Si yo pudiera bloquearlos, los bloquearía. Se los digo. Porque la adoración es una parte muy importante y es que usted sabe para qué lo creó Dios. Para que lo adore. Para eso nos creó Dios. Pero muchos llegan ahí cuando está la palabra, llegan 20 más, los que no. Yo no sé por qué lo hacen, pero están cometiendo un error. Porque la adoración activa los milagros. Dios nos creó para que lo adoremos. Dios no nos creó para nada más. Ahora que tocó trabajar y toca todo eso por culpa de Adán y Eva que la embarraron, pero el objetivo de Dios nunca fue ese. El objetivo de Dios fue crearnos a nosotros para que lo adoremos. Entonces la adoración produce milagros.
Y los animo a que se conecten desde que inicia el servicio y adoren a Dios. Y no ahí echados en la cama ahí como si estuvieran viendo una película, por lo menos siéntense. Y canten, ahí está la letra. Daniela se esfuerza o los de medio se esfuerzan por poner la letra para que usted cante. Es que usted no le está haciendo un favor a Dios, ni me lo está haciendo a mí. Yo ya entendí estos principios y he visto los milagros de Dios. En este periodo de COVID, Dios nos ha dado unas bendiciones que ni nos imaginábamos. Pero hemos entendido que es porque adoramos a Dios. Tú quieres que Dios te dé un trabajo, adora a Dios. Tú quieres que Dios sane a tu hija, a tu hijo, que te sane a ti, adora a Dios. Pero no te quedes ahí esperando, ay no, esa parte no me gusta. Esa es una parte supremamente importante de la reunión. Por eso David se enfocó tanto en tener grupos gigantescos de adoradores, porque él sabía el poder que hay en la adoración. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas no adoran esa noche? Estoy 100% seguro que Dios no hace ningún milagro. Estoy seguro. Y los dejan presos ahí para que aprendan. Pero como adoraron, Dios obró un milagro. Dios quiere que lo adoremos. Para eso nos creó. Dios quiere que lo adoremos. Dios quiere que levantemos nuestras manos. Que la atmósfera a nuestro alrededor sea una atmósfera de adoración. Yo les confieso que los primeros días que vi el servicio de la iglesia en la casa, lo vi acostado en la cama. Y luego entendí que lo estaba haciendo mal y que tenía que sentarme o pararme y adorar a Dios y enseñarle a mi hijo que uno adora a Dios parado o con las manos levantadas y no hay en una almohada mirando un televisor. Y lo estoy haciendo así ahora. Y le estoy enseñando también a mi esposa cómo se ve un servicio online. No es acostados, no es ahí chateando mientras suena ahí la adoración. Eso es un error. Es con una actitud de adoración. Pablo y Silas, después de esta golpiza que les dieron, los amarraron con cepos, pero en medio de estar atados y todo, adoraron a Jesucristo, adoraron a Dios. Y eso produjo un milagro. Si no hubieran adorado, no hubiera pasado nada. Entonces, no adorar a Dios en medio de una prueba sigue deteniendo los milagros. Tú podrás decir, no, yo ya perseveré en la oración, no, yo ya no dudo, yo no, pero tú tienes que adorar a Dios. Este es un principio tremendo. La adoración a Dios le encanta que lo adoremos. A Dios, así tú de pronto no tengas la voz más linda, Dios recibe tu adoración como un olor grato cuando tú cantas. A nosotros nos falta mucho acá en el tema de tener mejores equipos para grabar, mejores instrumentos, de pronto ensayar más, tener mejor repertorio, pero lo hacemos con nuestro corazón y sabemos que a Dios le agrada. Entonces no lo menosprecies, no te conectes ahí media hora después. Si no, no te conectes. Nosotros no necesitamos eso. Si tú lo quieres hacer, hazlo bien, y si no, no lo hagas. Porque es para Dios, eso no es una distracción del domingo a las 10. Es un servicio y una reunión para Dios. Y otra cosa que detiene los milagros es el pecado. Y este sí es el virus más tenaz que hay sobre la humanidad. El coronavirus y eso no es nada comparado con el pecado. Yo estaba escuchando que en esta temporada de coronavirus la pornografía se incrementó. Muchos jóvenes adolescentes están confinados en su casa, Satanás los tiene atados a la pornografía. Y uno, en lugar de compartir palabra que sana, que limpia, comparte pura basura. Eso les llegan a unas cosas que, ¿para qué? Y el pecado destruye, el pecado daña, el pecado entristece al Espíritu Santo. La Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo con el pecado. Y el pecado detiene los milagros. Y ahora todos pecamos, sí, pero es diferente yo cometer un pecado a practicar un pecado. Y cuando yo practico un pecado, yo estoy deteniendo los milagros. ¿Qué es el pecado? Es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. Cuando uno peca, uno le está diciendo a Dios, mira Dios, a mí tu palabra me importa un carajo, yo voy a seguir en mi vida y listo. Eso es una actitud de rebeldía. Y de desprecio, como Dios, a mí qué me importa lo que tú digas, yo hago mi vida y ya. Eso es el pecado.
El pecado daña nuestra relación con Dios y de nada sirve perseverar en la oración, de nada sirve adorar si después de adorar salgo a pecar. De nada sirve, señores. Tenemos que tener una vida. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y si Jesucristo pudo, hecho un hombre, nosotros también podemos. Y si tenemos, miren, hay cosas que nos van a hacer llorar porque uno no las quiere dejar. Yo veía Dragon Ball Z y me encantaba ver a Goku, las peleas, todo, el demonio me tenía feliz ahí. Y me recuerdo que mi papá entraba y me decía, no vea eso, apague esa vaina. Y yo tuve una lucha para dejar Dragon Ball. Es más, algunas veces voy pasando y ahí dando un capítulo y, uy, mi chica, eso es una lucha, porque me encantaba. Pero tuve que dejarlo y no volver a ver esa vaina. Había un tipo en el programa que se llamaba Mr. Satán. Y preciso cuando mi papá entraba al cuarto, aparecía Mr. Satán y yo, ay, que no aparezca. Y preciso aparecía el desgraciado. Y que ya llegó Mr. Satán y mi papá, ¿usted qué es lo que está viendo? Y yo, ¿por qué preciso entró ahorita? Pero Dios me estaba cuidando. Y Él me decía, no vea eso, no lo vea, cambie el canal. Veamos Sábados Felices. Y yo, no, yo quiero ver Sábados Felices. Yo quiero ver Dragon Ball. Y fue una lucha y lo tuve que dejar. Lo tuve que dejar, se lo reconozco. Y a ustedes hay cosas que les va a costar, pero si no las dejan, no van a ver los milagros. No los van a ver. Tenemos que dejar el pecado. Isaías 59:1 dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Por eso llevas orando 4 años y dices, Dios no me escucha, es porque hay pecado. Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Ahí está, más claro no puede estar. Dios no escucha a los que practican el pecado. Eso detiene los milagros, eso los detiene. Y miren, yo estoy seguro que hay luchas que tú tienes y ya te acostumbraste a convivir con eso. No, yo ya sé que esto tengo que hacerlo, pero no lo voy a hacer. Yo ya sé que tengo que dejar el cigarrillo, pero no. Yo ya sé que tengo que dejar de mentir, pero no, yo necesito acá decir mis mentiritas y ya. Y es una lucha que todos tenemos, todos la tenemos. Pero es tiempo de tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones y dejar el pecado. ¿Tú sabías que la pereza es pecado? ¿Tú sabías que la tristeza es pecado? ¿Tú sabías que hay hábitos que te están deteniendo los milagros? El hábito de no orar, el hábito de no adorar, el hábito de no perseverar, la incredulidad. Hay muchas cosas que están deteniendo los milagros en tu vida y es un tiempo que tomes decisiones. Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras. Pablo le escribió a los efesios y les dijo, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En el versículo 28 dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Y es que algunos me han dicho, Dios no me da trabajo, pero usted no diezma, señor, señora. Usted puede orar, hacer 50 ayunos. Pero si está robando a Dios, las ventanas van a estar cerradas. Yo y mi esposa decidimos hace unos años tener este principio en nuestro hogar. Y yo lo hablo para que sean libres. En esta temporada he conocido el corazón de muchos con relación a esto.
Miren, hay gente que viene acá y deja sus diezmos entre la puerta y los marca. Hay otros que se desaparecieron. Pero eso sí dicen, Dios no me escucha, Dios no me habla, Dios no hace milagros. Pero tú no estás obedeciendo a Dios. Hay otros que se la pasan diciendo mentiras y quieren que Dios los bendiga. Les digo una cosa, no va a pasar. Hay otros que se conectan al servicio a los 40 minutos para escuchar los últimos 20 minutos de la prédica y creen que con eso están cumpliéndole a Dios. ¿Sabe una cosa? Mejor no se conecte. Y si se va a conectar, conéctese desde la hora que es y adore a Dios con la actitud correcta. Y no me importa si ahorita me dejan de ver menos personas. Voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara. Y voy a decir lo que Dios me dijo que dijera. Porque no quiero una iglesia de mediocres. No quiero una iglesia que no es capaz de honrar a Dios ni a sus pastores, que siempre están murmurando de ellos y quieren que Dios los bendiga. Muchos se olvidaron de Dios en esta cuarentena. Y conocí el corazón de otros, que los que menos esperaba, cómo han sido de fieles con Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios no necesita... Dios puede usar a cualquiera. Y Él quiere que... Y Él prueba nuestros corazones para ver en estas temporadas como estas verdaderamente quiénes somos nosotros. Y yo te digo una cosa, si sigues pecando, no vas a ver ese milagro. Pero la Biblia dice que si mi pueblo se humilla delante de mí, si mi pueblo reconoce sus pecados, si mi pueblo no los sigue practicando, su palabra dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra es hacer milagros. Jesucristo quiere hacer milagros en tu vida. Pero Él te dice hoy tienes que dejar de pecar. Yo les conté esa lucha que tuve en algún momento con un canal de pornografía y Dios me dijo, pues haz algo, pero no puedes dejarte dominar por eso. Y al otro día me levanté y cogí unas pinzas y rompí la antena. Rompí el cable coaxial ese que lleva la señal y ahí lo dejé roto hasta que Dios me dio el dominio propio para no volver a caer. Pero tú, ¿a qué estás renunciando para agradar a Dios? ¿O sigues siendo una mujer cantaletuda en tu casa? ¿O un hombre que llega a insultar a sus hijos? ¿O un hijo rebelde que insulta a sus padres? Porque Dios quiere gente que sea capaz de dejar lo que sea por seguirlo a Él. Y Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y Jesucristo dijo también, el que me sigue a mí y mira para atrás no es digno. Así que no mires el pasado, yo antes tenía, antes no, antes sí podía hacer esto y lo otro. Es un nuevo tiempo cuando uno recibe a Jesús. Y cuando uno recibe a Jesús tiene que morir a muchas cosas. ¿Estás dispuesto a morir? ¿O vas a seguir con una vida mediocre, de resultados mediocres? Porque eso me ha pasado a mí. Y le he hecho preguntas a Dios y Dios me ha dicho, hay cosas a las que no has muerto y tienes que morir. Así que di conmigo, voy a abandonar mi pecado. Y quiero que oremos y pienses de lo que he dicho hoy. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué no estás haciendo? Cierra tus ojos y si vamos a orar bien. Siéntate si estás acostado. Cuando estés en el servicio, ten la actitud correcta. Señor, hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido personas de doble ánimo y no hemos perseverado en la oración. No hemos perseverado, Señor Jesús, en la búsqueda de tu presencia. Perdónanos porque cuando nos has dicho no, solo para probar nuestra fe, hemos salido corriendo y hemos abandonado nuestros sueños. Señor, gracias por esta mujer gentil que nos enseña, Padre, el
poder de la perseverancia. Di conmigo: hoy decido perseverar. Señor, y hoy renunciamos al doble ánimo y a darnos por vencidos en el primer intento. Señor, hoy decidimos no rendirnos, no retroceder y continuar orando, Señor, por ese milagro que sabemos que tú quieres hacer, en el nombre de Jesús. Y hoy ato y echo fuera todo espíritu de doble ánimo y le ordeno: suelta las vidas, suelta mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy renunciamos a este doble ánimo y hoy decidimos ser personas que perseveran, ser personas que no se rinden, ser personas que creen a pesar de las circunstancias. Y aunque nuestros ojos físicos no lo vean, nuestros ojos espirituales ven el milagro y no nos rendiremos, Señor. Señor, decidimos ser una iglesia que persevera, una iglesia que cree, una iglesia que avanza, una iglesia que no es mediocre, Señor, sino una iglesia que te busca, que te sigue, que te sirve, Señor. Pero hoy también, Padre, te pedimos perdón si hemos dudado cuando nos has hablado a través de un profeta. Señor, perdónanos si hemos menospreciado a nuestros pastores porque es joven o porque ya es mayor, o lo que me dijo no se ha cumplido. No sé, Señor, pero te pedimos perdón. Y di conmigo: hoy decido creer la palabra que me diste a través de ese profeta o de esa profeta. Señor, perdóname porque he menospreciado a la gente de Dios, porque he murmurado de mis pastores, porque he murmurado de mi iglesia, porque he murmurado de cómo hacen las cosas en mi iglesia, porque no he honrado a mis pastores, porque no he honrado a mis líderes, porque todo el tiempo me tienen que rogar para que vaya a un grupo, en lugar de yo tener una actitud diferente y honrar a mis pastores, honrar a mis líderes. Señor, perdóname y dile a Dios que te perdone, porque es contigo, no es con el del lado, es contigo. Señor, hoy te pedimos perdón, Padre. Y a partir de hoy vamos a creer tu palabra, vamos a creerle a tus profetas. Y esa palabra que te dio ese profeta en el pasado, tienes que sacarla de ese baúl y volver a creer, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. Y como dice tu palabra, creeremos a tus profetas y seremos prosperados. En el nombre de Jesús, hoy también te pedimos perdón, Señor, porque en medio de la prueba no te hemos adorado, porque en lugar de adorarte hemos dicho palabras que te han ofendido, nos hemos quejado, hemos preferido irnos a hacer cualquier otra cosa menos a adorarte. Señor, yo te pido que nos des la actitud que tuvo Pablo y que tuvo Silas cuando fueron encarcelados y golpeados severamente, dice tu palabra. Y ellos fueron puestos en la cárcel, pero en lugar de maldecir, en lugar de decir yo para qué le sirvo a Dios, levantaron un sacrificio de alabanza y de adoración. Señor, hoy decidimos como iglesia levantar un sacrificio de alabanza en este tiempo de pandemia. Si tú has perdido tu trabajo, dile: Señor, gracias. Y aunque no lo entienda, y aunque no tenga ni un peso ahorita, yo te digo gracias. O de pronto estás enferma o enfermo y dices: no me puedo mover, me duele esto, lo otro. Dile: Señor, gracias, y hoy te quiero adorar, y hoy te quiero exaltar, y hoy quiero levantar mis manos a ti y decirte: tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres precioso, Dios. Levanta un sacrificio de alabanza y de adoración. Señor, danos la actitud que tuvo Pablo y que tuvo Silas. Porque mientras adoraban en medio de esa cárcel oscura, cochina, llena de gente, de ladrones, Dios, amarrados, Señor, atados con cadenas, levantaron una canción de adoración a ti, Señor, y tú obraste un milagro. Dile: Señor, te voy a adorar. Dile: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque en los potreros no haya ganado, aunque ahorita no esté, Señor, en la situación que quisiera estar, hoy levanto mis manos, Padre, y te adoro. Y te adoro. Adóralo, adóralo, Espíritu Santo. Cambia nuestro corazón y enséñanos a ser una iglesia que te adora
en medio de cualquier circunstancia. Señor, pero hoy también te pedimos perdón por practicar el pecado. Te pedimos perdón porque hemos sido personas que hemos practicado el pecado. Señor, y sabemos, tu palabra dice, Padre, que tú no oyes a los pecadores. Tu palabra dice que tú no escuchas a los que pecan continuamente. Señor, y entendemos hoy que eso ha sido una causa que ha detenido los milagros. Y Señor, yo te pido, pon en cada corazón que hoy me ve y en mí, muéstranos cuál es nuestro pecado, la basura que hay en nosotros, sácala, Señor. Porque somos hombres, Señor, y estamos llenos de pecado. Pero hoy te pedimos que nos laves con tu sangre, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, amado Dios, que nos hagas una iglesia santa. Hoy renunciamos, Señor, a amar el pecado. Hoy renunciamos a las excusas que Satanás pone en nuestra mente para decirnos que el pecado que estamos cometiendo no tiene nada de malo. Hoy renunciamos a eso. Toda mentira de Satanás que esté sobre nuestras mentes hoy se va fuera en el nombre de Jesús. Esas palabras del diablo que nos ha dicho usted, ¿para qué ora si usted es un pecador? Dios no lo va a escuchar. Pero Dios, su palabra dice que si nosotros, su iglesia, nos humillamos delante de Él, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Él va a obrar un milagro en tu vida. Pero Él te está diciendo hoy, tienes que dejar el pecado atrás. No puedes ser esa persona que pasa un mes bien y al otro mes vuelve a caer y luego se vuelve a levantar y otra vez. Sino que hoy, Señor, yo te pido, danos dominio propio, Padre, para decirle no al pecado. Porque eso sí es un virus que destruye la humanidad y la ha destruido toda la historia. Pero Padre, hoy renunciamos al pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, haz un cambio en nuestro corazón. Haz una cirugía en cada corazón y cambia nuestra mentalidad. Y haznos personas que odiemos el pecado, que odiemos el mundo y lo que ofrece el mundo, y que amemos tu reino y te amemos a ti, Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en una cruz y me diste perdón de pecados, me diste libertad. Gracias por tu muerte en la cruz, porque me diste salvación. Gracias por tu sangre, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y dilo conmigo hoy: Señor, hoy tomo la decisión de no seguir pecando, de no seguir practicando el pecado. Dile: Señor, cuando venga la tentación, hoy te pido, Padre, que me des una salida, que me muestres una salida. Pero no quiero tener una vida que está constantemente practicando el pecado. Dilo conmigo hoy: decido obedecer tu palabra, aplicar tu palabra, vivir tu palabra, vivir en santidad. Hoy muero al viejo hombre en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Padre, yo hoy quiero orar por los que nos están viendo por primera vez. Si alguien te envió la invitación de esta reunión, quiero decirte que la mejor decisión de la historia es recibir a Jesús en el corazón. La Biblia dice que cuando solamente uno recibe a Jesús, en el cielo arman una fiesta, porque tu alma vale mucho para Dios. Tanto vale que envió a su único hijo a morir en una cruz por ti. Jesucristo te ama y te perdona y te recibe como su hijo, como su hija. Así que repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Dile: hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás.
quiero servirte, quiero seguirte hasta el último instante de mi vida en este mundo. Y te doy gracias por salvarme y por escogerme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, hoy bendecimos los diezmos y las ofrendas. Hoy bendecimos, Padre, nuestra iglesia. Hoy declaro que esta es una iglesia generosa y es una iglesia bendecida por Dios, Padre. Yo oro por los que no tienen trabajo, oro por los que están pasando momentos difíciles, para que tú, Señor, les traigas provisión. Pero también oro para que quites toda venda que Satanás ha querido poner en los ojos de la iglesia, Padre, en esta temporada de pandemia. Señor, hoy decidimos creer. Tu palabra lo dice, que el generoso prosperará. Tu palabra dice, Señor, que el que da recibirá aún más. Señor, yo te pido, amado Dios, que tú bendigas esta iglesia, prosperes esta iglesia, prosperes a cada familia que hoy nos ve. Que las bendiciones los alcancen, que las bendiciones los sobrepasen. Pero recuerden lo que predicamos hoy. No es solo orar. Escuchen la prédica, escríbanla. A lo que tengamos que morir, tenemos que morir. Lo que tengamos que obedecer, tenemos que obedecerlo. Esto no es solo de orar y decir Dios no me escucha. Esto es de creer y esto es de actuar. Por eso hablamos de eso, que Dios los bendiga y que Dios ponga en ustedes un espíritu generoso. Y cuando ustedes den, Dios les va a dar más, porque su palabra lo dice. Iglesia, que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Y niños, no se desconecten de la iglesia. Papitos, yo les pido un favor, ahí en el canal de YouTube hay un canal que se llama Cosecha Kids. Lleven a sus niños para que se conecten. Niños, no se desconecten, porque la iglesia tiene para ustedes una enseñanza muy bonita, muy especial. Y les vuelvo a decir, inviten a sus amiguitos, inviten a sus familiares, díganle que se conecten, que se suscriban al canal de la iglesia. Y sobre todo que miren las enseñanzas y las pongan en práctica. Niños, Jesucristo los ama y Jesucristo dijo que el reino de los cielos es de ustedes y su corazón es amado por Dios, niños. Así que les mandamos un abrazo muy especial. Que Dios los siga bendiciendo, los amamos. Jesucristo los ama. Chao, niños, que estén muy bien.